¿Cómo están? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por el esfuerzo enorme que hizo todo el equipo. Lo vienen preparando con muchísimo amor, mucho esfuerzo. Yo estoy contentísimo, me trataron y me están tratando excelente. Así que vamos. Espera un poquito, espera. Todavía no. Sí, porque quiero agradecer especialmente eso, ¿no? Voy a venir una vez por mes, entonces. O sea, no, o 2 veces por año, porque me encanta. Mar del Plata, yo amo Mar del Plata, como ama gran parte de la Argentina. Vieron que Mar del Plata la amamos todos y todas. Me trae recuerdos muy grandes, pero también es un día... Es el Día del Ambiente, pero es un día muy triste para muchos y muchas por la muerte del Indio Solari, ¿no? A mí me conmueve personalmente, es lo de mi generación, pero también de otras generaciones, los más jóvenes, todos, tenemos siempre alguna estrofa del Indio, algo que acompañó algún momento de nuestra vida, alegre, no alegre, amores, desamores, y por más que parecía, ¿no? Venía de una enfermedad muy jodida, es como que no lo esperamos, es como que murió un familiar. Así que a los más jóvenes y las más jóvenes que no lo escucharon al Indio, les recomiendo que lo hagan. Igual yo creo que ya no hay generación que no lo haya escuchado. Y se va como un artista popular muy grande, ¿no? Es jodido. Bueno, vamos a arrancar. La idea es hacer una primera parte en la que yo hablo y después hacer un intercambio. Eso creo que va a ser lo más interesante, que podamos hacer un ida y vuelta, que creo que va a ser más entretenido para todos y todas. Así que vamos a hacer una parte de eso. Tenemos tiempo, así que no hay problema. Yo voy a tratar de contar un poco lo que nos pidieron, que era un poco reflexionar sobre la situación actual. No sobre la situación actual, sino también, ¿no? Estamos en América Latina, además. Somos América Latina, una región marcada por el extractivismo, ¿no? Me parece, por ese destino falso, nosotros decimos falso destino extractivista, de ser proveedor de naturaleza como si fuese un destino, ¿no? Que no podemos cuestionar, ¿no? Pareciera que tenemos que ser proveedores de naturaleza o de recursos naturales, como dice la Constitución, para el norte global, como si fuese un destino innegociable, ¿eh? Eso no se puede discutir. Después sí pareciera que podemos discutir la distribución de la renta, cómo va a ser eso, pero hay como una especie de consenso. Maristela Esbampa, con quien yo escribo, habla del consenso de los commodities o consenso extractivista, ¿no? Que es que más allá de ideologías, eso trasciende ideologías, hay esa aceptación, ¿no? Y discutir consensos siempre es muy complejo, muy difícil, ¿no? Ponerse en contra de consensos políticos, consensos sociales, consensos mediáticos, ¿no? ¿Quién puede discutir vaca muerta? ¿No? O sea, lo que puede discutir es si va a ser más extranjera, menos extranjera, pero parece que no se pudiese discutir que vaca muerta nos va a salvar. Y eso está muy relacionado con, que también lo decimos en nuestros libros y en la bibliografía recomendada está, por una mirada eldoradista, decimos, ¿no? El Dorado era esa ciudad llena de riquezas en la época de la conquista, en realidad era un mito, ¿no? Pero era una construcción de que había una ciudad, de que el que la encontraba se salvaba, ¿no? De un momento para otro, de forma súbita, como mágica. Y eso muchos autores, nosotros coincidimos, decimos que ese imaginario eldoradista quedó muy marcado o está muy marcado en la mente del latinoamericano, ¿no? Porque ese mito se creó a partir de la conquista de los europeos de nuestra región. Y nos quedó eso, ¿no? Y con esa
mirada eldoradista juegan mucho las corporaciones y los gobiernos, ¿no? El dorados todo el tiempo nos ponen, como nos pusieron en su momento Vaca Muerta, en los 90 la soja, ¿no? La soja nos iba a salvar, la soja va a salvar a Argentina, la soja transgénica, cuando se aprueba de forma además absolutamente irregular. Después fue Vaca Muerta, hace poco pusieron un dorado, Mar del Plata tuvo su dorado, lo tiene todavía hace poco, que es la explotación petrolera en el mar, ¿no? Offshore, ¿no? Me acuerdo que hacen las mismas cosas en todos lados. Me acuerdo la tapa de un diario de acá, no sé si era La Capital o alguno de los grandes, diciendo que Mar del Plata se podía convertir en Dubái, ¿no? Como si, justo Mar del Plata, que es la ciudad más linda de América Latina, diciéndonos otra ciudad, como si quisiéramos ser Dubái, ¿no? Pero además lo ponen en ese imaginario, ¿no? Mar del Plata se puede salvar, siempre nos van corriendo, ¿no? ¿Qué nos van a salvar? Porque además esos son como fantasmas que nunca se atrapan. Ni la soja nos salvó, ni Vaca Muerta nos salvó, y ahora hay un dorado grande en todo el país, que ¿cuál es? ¿Cuál es el último dorado que nos están diciendo a todos? El litio, ¿no? El litio en el norte argentino, no, ahora sí, con el litio, no, pero no me habías dicho, no, bueno, pero ahora es el litio, ¿no? Te van corriendo, es como que la meta de llegada nunca es accesible, y la van corriendo. Y nos van creando dorado, eso está... Insisto, con eso, ese descubrimiento mágico, súbito de un momento a otro, todos lo queremos de alguna u otra manera, ¿no? Ahora sí Argentina va a despegar. Y la verdad que nunca pasa, son como fantasmas que no se logran atrapar. Sí, tiene una característica común, es que esos dorados exigen zonas o lugares de sacrificio, ¿no? Para el altar de las grandes ganancias de las corporaciones, fundamentalmente corporaciones transnacionales, ¿no? Y nuestros territorios siempre son zonas de sacrificio para ello, ¿no? Con la expansión de la soja transgénica que nos iba a salvar en Argentina provocó que se desmonten 8 millones de hectáreas de bosque nativa, incluso creo que ese dato de hace un par de años ya es bastante más, pero 8 millones de hectáreas de bosque nativo desde los 90 hasta ahora es el equivalente a una provincia entera, como Entre Ríos, como Corrientes, o sea, de bosque que desapareció en esa ampliación de la frontera agropecuaria, que no solo se llevó, obviamente, bosque nativo, sino territorio campesino, indígena, territorios de pequeños productores, etcétera, que fueron expulsados cientos de miles de familias expulsadas del campo a malvivir a los cordones de las ciudades, ¿no? De las ciudades de distintas partes del país, de las capitales del país, porque eso también es parte de un modelo, ¿no? Un modelo de una agricultura, en este caso, sin agricultores, o con muy pocos agricultores, que lo que ha hecho fundamentalmente es eso, no solo el proceso de degradación ecológica en sí, sino también el proceso de expulsión, que es una característica muy común, que lo dice un autor, un geógrafo muy reconocido, que es David Harvey, que es la acumulación por desposesión, ¿no? Ese proceso de acumulación por desposesión es una característica común, básica del extractivismo, ¿no? Necesito ampliarme permanentemente, como el capital, ¿no? El capital necesita todo el tiempo para mantener la ilusión del crecimiento ilimitado, como si eso fuese posible, un crecimiento ilimitado en el marco de un mundo finito, ¿no? Los recursos, la naturaleza, hay que tener esta energía. ¿Qué energía que tiene? Estamos para la siesta. Sí, claro, estamos más para la cita, pero acá el compañero tiene mucha energía. No, pero nos hacen creer que es posible el crecimiento ilimitado en un mundo que es finito y que tiene límites, ¿no? Los modelos económicos, todos, están basados fundamentalmente en la creencia, ya no creencia solo, sino en la imposición del crecimiento ilimitado, como si eso fuese posible, ¿no? No hay otra, o sea, el modelo capitalista actual necesita permanentemente ampliar. No tiene en cuenta los límites de la propia naturaleza para su propia regeneración. Los modelos, las figuras extremas
del extractivismo, como la megaminería, el agronegocio, el fracking o el offshore, etcétera, va más allá de los límites propios de la naturaleza. No le da tiempo a la naturaleza a regenerarse. Las condiciones básicas para una regeneración, recomposición, es decir, va mucho más allá. Son figuras que además lo que hacen es que están en la frontera. Tienen esa característica común, ¿no? La megaminería es muy parecida a la técnica del fracking, si se quiere, la fractura hidráulica para la obtención de petróleo y gas no convencional. La gran minería, lo que vino, que es algo que minería hubo ahí hace siglos en el mundo, pero hay una vuelta de tuerca que nuestro país recién ingresa en la década de los 90, que es lo que nosotros diferenciamos de la minería tradicional. Por eso le decimos megaminería, podemos decir gran minería, minería a cielo abierto, etcétera, que lo que busca ya son minerales, no como antes, que eran los minerales en beta, por eso teníamos la imagen del minero, era alguien con un casco y una linterna en el casco, porque buscaban una beta y con un socavón atravesaban una montaña, un cerro, etcétera, que tenía, por supuesto, sus consecuencias ecológicas, pero no es lo mismo que esta minería actual, gran minería, megaminería, que lo que busca son los minerales de baja ley, ya no en beta, y lo que tiene que hacer es decir, minerales diseminados en grandes extensiones de tierra, de territorio, de montaña, de cerro, y lo que tiene que hacer es volar literalmente esos territorios, esas montañas, esos cerros, para después, mediante una sopa química, donde hay muchísima agua, mucha energía, muchísimas sustancias tóxicas como el cianuro, pero también mercurio en otros casos y otras sustancias terribles, para separar la roca del mineral. Pero lo que tiene que hacer es eso, lo que ya los minerales en beta como sociedad los hemos agotado y ahora vamos por los minerales de baja ley, es decir, poca proporción de mineral por tonelada de roca. Y esto para colmo, para sacar minerales, algunos que no tienen ningún tipo de utilidad, como el oro. O sea, el oro tiene una utilidad que es la reserva de valor, que entre reserva de valor y joyería se explica el 90% del oro que se expande. Dale. El 90% del oro que se extrae en el mundo va o a un banco, como reserva de valor, o obviamente no un banco argentino, ¿no? ni sudamericano, o joyería. Si solo el 10% tiene alguna utilidad médica o industrial, que además con el oro ya expuesto en el mundo, podríamos estar siglos y siglos usando el oro expuesto. La construcción del valor del oro, como saben, es una construcción ficticia, social. No tiene un valor intrínseco en sí mismo. Es decir, que del subsuelo de nuestras montañas al subsuelo de los bancos, de las bóvedas de los bancos suizos, ¿no? La mayoría. Y para acrecentar además, para afianzar las economías del norte global, o sea, lo sacan de nuestro subsuelo para afianzar aún más las asimetrías entre norte y sur. O sea, para mí la megaminería es una de las cosas más perversas. Y lo cuento así, no es sobre megaminería este curso, pero sí porque vamos a hablar de la ley de glaciares que tuvo y tiene como protagonista del ataque a la ley de glaciares es el lobby de esta gran minería, ¿no? Fundamentalmente. Pero el fracking es parecido, la fractura hidráulica es una técnica de explotación de hidrocarburos, lo que llaman no convencionales, porque los convencionales como humanidad lo estamos agotando y ahora vamos por la roca madre. Y a diferencia de los reservorios convencionales, que es más compleja la cosa, ¿no? Pero era un gran pozo donde había que pincharlo y por la propia presión, obviamente de forma más compleja, pero salía el petróleo o el gas. Ahora lo que vamos es la búsqueda, el fracking lo que busca son estos hidrocarburos no convencionales que están como si fuese, no lo es, pero para que entiendan, como si fuese una gran piedra pome gigante. Es decir, el petróleo y el gas está en compartimientos estancos no comunicados entre sí. Por eso hay que fracturar esa roca hidráulicamente, es decir, con agua y sustancias químicas un montón. Es decir, estamos como humanidad buscando, ya los otros los estoy agotando, voy por lo último. Y esto en el marco, además, de un cambio climático global que cada vez es más evidente, concreto. Los eventos climáticos extremos ya son parte de
una realidad de todas las regiones del mundo, ¿no? Vivimos permanentemente eventos climáticos extremos que bajo ningún concepto debemos normalizar o podemos normalizar, ¿no? Que tenemos que seguir. Pero lo que les quería contar con eso de fracking, la megaminería, el agronegocio también es la frontera, es correr permanentemente la frontera agrícola a lugares que no estaban pensados para la agricultura. En realidad para el agronegocio, ¿no? Una expansión de una agricultura además muy mecanizada, que tiene el paquete tecnológico de semillas transgénicas, que están modificadas genéticamente para resistir fundamentalmente una sustancia tóxica y química que es el glifosato, ¿no? Eso es bastante perverso, porque el glifosato mata todo menos esa soja transgénica, ¿no? Pero también se aplica se termina aplicando en lugares semiurbanos, en los bordes de las ciudades y hasta en escuelas rurales, ¿no? ¿Vieron la película Una canción para mi tierra? ¿La pasaron a Cámara de Plata? Hay que organizar. Este es un buen lugar para hacerlo. Pero si no en un microcine o algo, hay que... bueno, yo puedo ayudar ahí. Recomiendo muchísimo que vean esa, que es la historia de un maestro rural con sus chicos en una escuela de Córdoba que empezó a cantarle, a hacer canciones, no le voy a espolear mucho, pero empezó a hacer canciones con sus chicos sobre lo que pasaba en esa escuela y ahí sale el tema de las fumigaciones. Y empieza a escribirle a rockeros de primerísimo nivel que le responden un montón. Después eso lo tienen que ver y terminan en un gran festival que se hizo en Córdoba, que pudimos viajar y sentirlo. Fue increíble, es increíble. Esa historia, además el documental es docupelícula, o sea que está muy bien hecha, ganó premios en todos lados, además, ¿no? Además que la historia es genial, está muy bien hecha la película, pero muestra un poco eso. El poder del agronegocio es total, es absoluto. Tiene tanta fuerza el agronegocio en nuestra comunicación, en crear sentidos comunes, que pudo generalizar que la única forma de hacer agricultura, pudo normalizar que la única forma de hacer agricultura es esa, que tiene 40, 50 años, de forma masiva, digo, cuando la agricultura tiene 10.000 años en la humanidad. Y nos hacen creer que la única posible es esta, la otra no, ¿no? Una agricultura que no produce alimentos, produce commodities, es decir, y pareciera que no podemos discutir eso. Esos son los consensos que hay que romper, que es el gran desafío, y ustedes como futuros, bueno, ya hay bastantes profesionales, pero digo, a los estudiantes futuros profesionales, tienen el desafío de llevarlo. Y sobre todo los de escuela de medicina, que son la mayoría, donde hay casos, donde hay muchos médicos y médicas comprometidas y comprometidos con estos casos. En Rosario, que recomiendo, y habría que traerlo, Damián Berseñasi, ya vino, claro, Damián es un genio, el doctor Damián Berseñasi, bueno, hace eso de ir incluso a los pueblos fumigados, con los alumnos del último año, toda una dificultad muy grande en la Universidad Nacional de Rosario, ¿no? Hay mucha resistencia, tuvo idas y vueltas, no es fácil. No es fácil discutir los consensos, en ningún lado, en ningún ámbito, ¿no? Porque siempre hay resistencia y además el que discute consensos, el que debate consensos es ninguneado, es minimizado, se le dice está loco, ¿vieron? O sea, los consensos en la sociedad. ¿Cómo vas a discutir vaca muerta? O acá en algún momento se quiso instalar, ¿cómo vas a discutir que hagan petróleo acá enfrente si nos va a traer muchas riquezas, etcétera? Que nunca llegan, insisto con eso. También, hace un tiempo, nosotros escribimos un artículo con algunos compañeros y compañeras hablando también de una de las dificultades que tenemos como sociedad, es que existe una especie de ceguera ecológica, ¿no? Una especie de aceptación pasiva de este tipo de cosas. Nos van normalizando los eventos climáticos extremos, ya no los relacionamos con la degradación ambiental o con alguna problemática. Y esto es un concepto, ceguera ecológica, que escribimos con Maristela
a partir de unos biólogos que nos dijeron, che, ¿vos sabés que existe un concepto en la biología que se llama, en inglés no me sale porque mi inglés es malo, pero que es ceguera botánica? Un concepto que se acuñó, según hemos podido leer, en una universidad de España, donde en una facultad, podríamos hacer el experimento acá, yo después un mate tomo cuando vaya, así pasamos, sí. En una facultad de ciencias naturales, esto es importante, no es que era la facultad de economía, donde bueno, sino en ciencias naturales, la facultad estaba en medio, tenía un bosque al lado de la facultad, ¿no? En un campus como este, por ejemplo, pero con un bosque al lado, y llevaban estudiantes de ciencias naturales y lo hacían caminar por el bosque, y cuando salían le hacían una encuesta. Era un estudio como científico, ¿no? Y le preguntaban la pregunta más importante era ¿qué vio en ese bosque? ¿Qué vio? Eran estudiantes de ciencias naturales. Y la mayoría decía que nada. No, nada. Digo, ahora a nosotros nos puede parecer, pero seguramente nosotros contestamos nada si no hago toda esta introducción, ¿no? Alguno decía, sí, pasó un zorrito, o sea, un zorro, un animal, puede ser que lo haya identificado, pero después decía nada, ¿pero nada más? No, nada más. Y en realidad habían atravesado y visto y encontrado cientos de especies vegetales. Incluso estudiantes de ciencias naturales que tenían hecho un árbol, un arbusto, quizás no saben los nombres, pero decir, he visto esto, lo otro, y la mayoría decía que no. Y es que existe un poco eso, sobre todo en las ciudades, que existe lo que se llama una ceguera, en ese caso la ceguera botánica, porque no podían ver las especies vegetales, nos separaron de la naturaleza, ¿no? En la modernidad nos separaron de la naturaleza, nos dijeron nosotros no somos naturaleza. Eso es bastante importante, lo explicamos mucho y lo contamos mucho en un libro que sacamos hace poco, La naturaleza sí tiene derechos, que escribimos con Alberto Acosta, que fue presidente de la Convención Constituyente de Ecuador, y contamos cómo la modernidad, y desde distintos puntos de vista, incluso las religiones, etcétera, y sobre todo de la época de la conquista en nuestra región, nos separó de la naturaleza y la puso solo como un objeto de conocimiento y de dominación. Y todas las corrientes económicas, incluso de izquierdas o derechas, se asentaron y se construyeron y se construyen a partir de esa visión. Después, por supuesto, hay enorme diferencia en la distribución de la renta, en lo social, en derechos humanos, no digo que son lo mismo, pero todas tienen como base la naturaleza como objeto, como canasta de recursos a ser explotada de forma ilimitada. Eso es una de las cosas fundamentales que debemos romper, ¿no? La naturaleza no solo no es una cosa, para nosotros es un sujeto, después podemos hablar de eso, es un sujeto de derechos, que tiene derecho a existir, derecho a regenerarse, sino que además tiene límites. Los derechos de la naturaleza justamente no hablan de una naturaleza intocada. Cuando vos crees en que la naturaleza tiene derecho, no dicen ni la toquemos, sino que le tenés que respetar, y así dice la Constitución de Ecuador, que es la única constitución que tiene los derechos de la naturaleza incorporados. Lo que dice es que tenés que respetar no solo su existencia, sino también su tiempo de regeneración, que es volver un poco a lo que dije antes ahora. Estas figuras extremas no le dan tiempo a la naturaleza a regenerarse. La megaminería hace una explotación del agua, la energía, el territorio, que lo que hace es destruirla, no hay forma de volver. El fracking lo mismo, y las figuras del agronegocio más extremas también, ¿no? No le dan tiempo a la naturaleza a nada, no solo a regenerarse. Pero ahí volvemos, y ahí con Maristela escribimos ceguera ecológica. Era el verano, era posverano, en realidad ese verano de grandes incendios, este verano también fue, pero esto era más que todo en el litoral. El 22, exacto. Que estaban los incendios en Rosario, no, y después en Corrientes, la provincia de Corrientes ese verano se prendió fuego el 12% de la provincia. ¿Entienden lo que digo, no? O sea, tiene 8 millones de hectáreas, era 1.200.000 hectáreas prendidas fuego, literalmente. De un lugar, además, como Corrientes, lleno de biodiversidad, ¿no? La afectación fue total. Pero no solo Corrientes, eran los incendios en Rosario también, ¿se acuerdan? Donde en un momento
empezamos a ver que se empieza a normalizar. Y la gente en Rosario dice, bueno, ya leí a la mañana, es como las películas distópicas, ¿no? Esas películas, yo siempre me gusta ver las películas distópicas en ese sentido, que es que se levanta el protagonista en un futuro que no es muy lejano, tipo Black Mirror, ¿no? No es que es 2050, sino que capaz es 2027. Y el tipo se va al espejo, y el espejo, a mí me gusta que el espejo sea la parte moderna, ¿viste? Esos espejos de baño que tienen radio y no sé qué, me lo imagino así. Y en la radio ahí le informan, no, hoy no podés salir a correr porque hay humo. Eso que veíamos en películas distópicas pasaba en Rosario. Las radios informaban, no estaba, bueno, capaz que algún espejo hay con radio, pero lo informaban en la radio, decían, hoy no salgan a correr, hoy no hagan, hoy está prohibido no decían, pero sugerido fuertemente, no hacer actividad física por exceso de humo, porque es mucho peor, vos con actividad física lo respirás mucho, mucho peor. Y después empezaron a normalizar, que ya habíamos pasado la pandemia, a ponerse de nuevo los barbijos. Y la gente ya ponía toallas en las ventanas, y se empezaba a normalizar, ya no era un escándalo, ¿no? Uno creería, cuando ve esas películas distópicas, dice, pero che, pero ¿cómo no es un escándalo de que haya humo, de que no puedas respirar, de que las guardias estén abarrotadas de chicos con problemas respiratorios? Pues además tiene consecuencias concretas eso, no es solo una molestia. Y de que no haya una gran manifestación, ¿no? O algo que genere en una ciudad tan grande como Rosario. Y después otra imagen que nos afectó mucho, o nos inspiró mucho para este concepto, fue los carnavales de Corrientes de ese año, que eran bajo el humo. Los carnavales de Corrientes son increíbles. ¿Hay algún correntino o correntina acá? No, muy lejos. ¿No? Bueno, es lejos. No, tienen allá una gran universidad que es la UNE. Ah, pero hasta en Corrientes. Pero bueno, no, pero digo, Corrientes tiene una gran universidad que es la UNE, que es genial y que chupa bastante, absorbe bastante. Pero ese verano, que los carnavales correntinos son preciosos, y los defiendo a muerte, no estoy criticando el carnaval, ¿no? Al revés, pero la gente bailaba bajo el humo. Y están las imágenes, la fotografía, como si nada, normalizando, se estaba prendiendo fuego el 12% de la provincia, ¿no? Es decir, por eso hablamos de alguna manera de ceguera ecológica, etcétera, como concepto, ¿no? Y está muy relacionada, insisto, con esto de que nos separan, no parece que nos está pasando a nosotros, ¿no? Y entonces hay un evento climático extremo y ya, bueno, ya está, ya. Hace poco hubo acá en Mar del Plata algo, ¿no? Bueno, un evento climático no. Que se suspendieron las clases. ¿Qué había sido? Un temporal muy fuerte, por eso. Miren, ya lo vamos. Bueno, no hay clase 2 días, 3. Y ya no nos preguntamos, ya. Ah, el tsunami también. El tsunami que no se sabe cómo fue. Tal cual. Bueno, un montón de cosas, vieron que las vamos normalizando ya. Ahora me acuerdo si era el tsunami también. Bueno, esto me parece clave, digo, cómo rompemos estas cosas. Y eso quiero que lo hablemos, y que me den las respuestas sí o sí. Cómo rompemos el consenso extractivista. Ahora voy a dar algunas pistas más. O cómo rompemos también esta ceguera ecológica. Una de las primeras cosas es que no podemos normalizar esto. Como no podemos normalizar, y ahora llegando a algo que parece más evidente, pero lo vamos normalizando como sociedad, que todos los miércoles los caguen a palo a los jubilados en la plaza. Y ya, viste, ya es casi que ponemos la tele y los miércoles sabemos, en Buenos Aires, y seguramente que acá lo repiten, le van a pegar a los jubilados. Y ya lo miramos. O le pegaron a los discapacitados, no pagarle a los discapacitados. Vieron que nos van corriendo, o sea, esto de las ultraderechas en el mundo es bastante común de llevarnos a normalizar cosas que están mal, que siempre estuvieron mal. Insultar al otro, gracias, ningunearlo, decir barbaridades, y si lo dice un presidente más, no está bien, no lo podemos, y no tenemos que dejar que nos normalicen nuestros compañeros y compañeras. De esto tenemos que aprender mucho, yo no quiero hablar porque no quiero hacer como un exceso de eso, pero después si alguna compañera lo puede hablar, tenemos que aprender mucho del movimiento feminista, de eso. Que muchas cosas que dábamos para salir,
que no hace mucho, los que tenemos edad como yo, no hace mucho, había un montón de cosas que estaban normalizadas y que el movimiento feminista nos pudo decir y pudo ganar la batalla cultural de que esto está mal. Más allá que obviamente siguen pasando, el machismo sigue, los femicidios, etcétera, pero pudo correr en la sociedad y decir, esto está mal, ese chiste no va más, o esa forma de conducirte con mujeres no existe más, no es normal, y te empiezan a mirar por lo menos mal, ¿no? Digo, pudo ganar esa batalla. Y en bastante poco tiempo, que eso también tenemos que... Digo, la lucha es larguísima, tiene siglos, de las mujeres, pero como que hubo un sprint final en las últimas décadas que cambiaron así, ¿no? Ustedes, acá muchos son jóvenes, pero los que tenemos mi edad, les juro que había un montón de cosas totalmente normalizadas que me avergüenzan de que existían y que como sociedad... Bueno, ahí hay mucho para aprender, ¿no? Es decir, está mal romper un glaciar para hacer una actividad minera. Está mal, no hay discusión no debería haber discusión. Como está mal pegarle a una mujer, como está mal insultar a una mujer, ¿no? O sea, eso ya en la sociedad está mal. Digo, ¿sigue pasando? Sí. Pero por lo menos se ganó esa batalla. Nosotros, con la cuestión ecológica, ahora nos pusieron en duda si está bien romper donde nacen los ríos de nuestro país. Lo pusieron en debate eso. Y a mí me escandaliza tener que debatir algo obvio. ¿Cómo va a estar bien romper mis fábricas de agua? Mi tanque de agua. ¿Está bien que vos de tu casa rompas el tanque de agua de tu casa? Bueno, es una gran batalla cultural esto que tenemos en el movimiento socioambiental, ¿no? Una mezcla también con una cultura de la resignación que nos meten cada vez más. Yo al final quiero hablar sobre eso, pero vieron que, esta normalización está muy también ligada a eso, a que nos resignan a este estado de cosas. Y algo fundamental, y sobre todo los y las jóvenes, nadie, pero sobre todo los y las jóvenes, jamás se resignen a este estado de cosas. Nunca podemos resignarnos como esto. Eso de darnos por vencido. Y en una etapa juvenil es contradictorio, ¿no? Esa es la etapa donde justamente hay que dar vuelta a todo. Y se necesita el compromiso más que nunca de los y las jóvenes para cuestionar este estado de cosas que les vamos contando. Pero ¿cómo salimos del modelo extractivista? Se puede salir de un día para otro en América Latina, donde está instalado hace tanto tiempo y que parece que es la única, insisto, el único destino. Bueno, lo primero que hay que decir es analizar. Nosotros hacemos lo que hacemos en muchos de los libros, etcétera, es analizar con datos concretos. Y una de las cosas fundamentales es que, bueno, voy a decir cosas obvias, ¿no? Hay una división internacional de trabajo que pone a nuestra región a ser proveedor de materia prima para el sobreconsumo del norte global, ¿no? Eso es lo primero, decir, ¿por qué lo hacemos nosotros, no lo hacen otros? ¿Por qué nos ponen en zona de sacrificio? Y no hay ninguna región en el mundo que haya logrado un bienestar material y económico para su sociedad apelando a la sobreexplotación de su naturaleza. No lo hay. Es la historia de América Latina. O la historia de otro continente también destinado a ser proveedor del norte global, que es África. ¿No? Nosotros somos un subcontinente, en el caso de África es el continente entero, también destinado a ser proveedor de materia prima, naturaleza, commodities, como quieran decirlo, para el norte global. Y África es la región más pobre del planeta, y América Latina es la región más desigual. No es la más pobre, pero es la más desigual, con desigualdades enormes. E incluso dentro de nuestros territorios, las regiones más desiguales son las que tienen más extractivismo, ¿no? Por ejemplo, los mapas de la pobreza en gran parte de América Latina coinciden con los mapas de la gran minería o de las figuras extremas de este extractivismo. Todo lo contrario que nos dicen y que nos van diciendo y nos van repitiendo. Nos lo repiten con distintos discursos de derecha, un poquito más moderado, un poquito más progres, etcétera, de que esto nos va a salvar. Ahora sí, con esto, ¿no? Y ahí volvemos un poco al concepto que le dije antes de
este consenso extractivista y esa mirada eldoradista. Es decir, que si como sociedad queremos si queremos una sociedad más justa e igualitaria, sí o sí tenemos que confrontar con el extractivismo. No hay forma de lograr, insisto, una sociedad más igual, con justicia social, si no hay justicia ecológica, y viceversa. Una se lleva con la otra. Si queremos realmente cambiar esta raíz de desigualdad que tiene nuestra región, nuestro país y distintas regiones de nuestro país, tenemos que ver cómo se sale de eso. Todo lo contrario de lo que está pasando en este momento, ¿no? Esa es la macana. Estamos en el peor de los mundos, no porque no hemos criticado otros gobiernos anteriores, sino porque ahora estamos en un modelo económico, más allá de gobierno no, con este gobierno, pero en un modelo económico que tiene como centro fundamental la reprimarización de la economía al paroxismo, o sea, a lo máximo. Reprimarizar la economía. Por eso no es casual el ataque a la industria. Están cerrando, no me acuerdo cuántas por día. Ustedes saben que en Argentina están cerrando entre pymes y algunas grandes, están cerrando, no me acuerdo si eran 30 por día, más de una por hora. Es de loco lo que está pasando. No es casual el ataque a la ciencia, porque la ciencia es la que acompaña y la que discute la ciencia, el estudio, ¿no? Y a las universidades, porque son las que acompañan y las que hacen reflexionar a la sociedad. Gran parte del movimiento socioambiental estamos permanentemente en contacto. Incluso muchos grandes protagonistas del pensamiento, no muchos, todos diría, los grandes pensadores en América Latina son producto de escuelas de universidades públicas, Maristela Svampa, por ejemplo, etcétera, investigadora del CONICET. Es decir, la destrucción de eso tiene que ver con eso, está muy relacionada. La ley de glaciares reúne todo eso, después le podemos hablar. La reforma de la ley de glaciares reúne, fíjense todo eso, reprimarización de la economía, ataque a la ciencia y a NIGLA, que era el instituto que establecía el inventario, es decir, que está todo ahí condensado. Pero la reprimarización de la economía es eso, es un país sin industria, vieron que dice, bueno, que se reacomoden a la realidad, un país dedicado a la minería en la cordillera, RIGI, ¿no? RIGI, ahora el super RIGI, un país con mega minería en la cordillera, agronegocio en el centro, y petróleo y gas en Vaca Muerta y en algún lugar más, y si se puede en el mar argentino también, pero no lo están haciendo. Pero es eso. El resto no vamos a manejar Uber y Rapis, como el problema es que un día vamos a estar todos manejando el Uber y nadie lo va a estar llamando, ¿no? No estamos muy lejos de eso. Es una lógica de eso, ¿no? Con 20 millones de personas al menos que sobran. Por eso la discusión del modelo extractivista es una discusión esencialmente política. No hay ambientalismo sin conexión con los territorios y no hay ambientalismo sin pensar estas cosas en América Latina. Quizás si estuviésemos en un país del norte global, estaríamos discutiendo ahora el reciclado de la basura, que no está mal, o estaríamos discutiendo otras cosas, porque tienen otras lógicas. O quizás estaríamos discutiendo, no sigamos explotando el sur global, pero digo, como movimiento ambiental, ese sería interesante del norte, ¿no? De los movimientos. Pero acá en América Latina no puede haber un ambientalismo abstracto. O yo cuido el medio ambiente así en abstracto, si no discutís el modelo extractivista, ¿no? Porque es la raíz de la destrucción de los ecosistemas y de la sociedad, la cual formamos parte además de la naturaleza, está basado en este modelo extractivista. Después, por supuesto, tenemos otras problemáticas socioambientales en las ciudades y también están relacionadas entre una y otra cosa. No es casual, digo, este modelo extractivista tan llevado a cabo en nuestra región, es que tengamos estas ciudades tan grandes, tan contaminadas también, ¿no? El Riachuelo, el Reconquista, distinto, a estas mega ciudades que en otros lugares no se ven, ¿no? Europa no tiene estas ciudades tan delirantes
como tenemos nosotros, Gran México, Buenos Aires, San Pablo, Bogotá. Busquemos en toda América Latina y vamos a ver así ciudades que algunos dicen que son insustentables por definición. Si no hay forma de hacerlas sustentables. Y eso está muy relacionado con lo que hablamos, volviendo al principio también, de cuántos en los cordones de estas ciudades son expulsados del modelo extractivista del campo, de las ciudades. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, en el norte argentino con el litio, que es el que nos va a salvar. Y además, recuerden que es para salvar el planeta también, porque el litio sirve para los autos eléctricos que no emiten gases de efecto invernadero, cuando no es así primero, porque segundo donde lo enchufe, ¿no? Si el auto lo enchufás y viene de una central térmica, el humo sale de otro lado, pero sigue siendo quema de combustibles fósiles, que es lo que pasa en Argentina ahora. La mayor parte de nuestra matriz energética es fósiles y los autos eléctricos se están enchufando en la red eléctrica, de las cuales gran parte, no me acuerdo del número, es combustible fósil, es decir, que no, ni siquiera eso. No es que se enchufan en un lugar que solo es solar, etc. Pero además de eso, ni siquiera es para nuestra transición energética. Porque ahora, como les dije antes, siempre hay un altar para el sacrificio de nuestros territorios. Siempre hay altares, ¿no? El altar del desarrollo era uno. En nuestro libro, nosotros, uno de los primeros libros el primero que escribimos con Maristela, en el año 2014, se llama Mal Desarrollo. Ese libro, que lo pueden conseguir por PDF, está libre en PDF, si no lo consiguen, en el Mercado Libre está en algunos lados, pero está libre y gratuito en PDF, Mal Desarrollo. Lo googlean y le baja lindo, si tienen para leerlo ahí. Está bueno. Bueno, pero el nombre de Mal Desarrollo era justamente una crítica al concepto hegemónico de desarrollo. Y ahora podríamos hacer un experimento, que algún día lo tengo que hacer, pero es bastante difícil porque tardaría mucho tiempo, pero yo les haría escribir en una hoja a cada uno de ustedes qué creen que significa desarrollo. Y estoy seguro que no habría casi dos definiciones iguales. No hay un concepto tan asentado en nuestro imaginario como desarrollo. Todo el mundo nos promete desarrollo, los políticos nos prometen, en las campañas voy a traer el desarrollo, pero no, un concepto que esté tan asentado y que sea tan conocido, pero que no tenga una acepción que todos digamos la misma. Como cuando digo puerta, cuando digo mesa, es una mesa, cuando digo puerta es una mesa, desarrollo. Pero el desarrollo mismo, Vandana Shiva dice, no me quiero extender mucho con esto, pero sí decirlo, Vandana Shiva, la filósofa y la física india tan reconocida, que escribió ecofeminista, grosísima, siempre léanla, nos habla que el propio concepto de desarrollo se convirtió en un imperialismo más, porque en el nombre del desarrollo nos traen estas figuras extremas. Incluso hay guerras para traernos desarrollo. Che, no me traigas el desarrollo. Pero guerras que se han hecho en nombre del desarrollo. Y fíjense que el concepto de desarrollo, tan asentado, acuñó, en realidad tiene muchas décadas, y claro, en la década del 70, cuando ya se empezaba a ver que, primero, que el desarrollo no era para todos, y segundo, que había límites, dijeron, bueno, vamos a empezar a ponerle apellidos al desarrollo para mantener el concepto vivo, porque si no se moría. Porque, como les dije, son fantasmas que nunca se atrapan. Y hay que mantenerlo. Entonces empezaron a ponerle, Aníbal Quijano, un autor que también recomiendo que lean, decía, se le empezó a poner apellidos al desarrollo, y ahora le podría decir, y casi que podríamos decir cada uno de nosotros un concepto relacionado con desarrollo local, desarrollo endógeno, desarrollo a escala humana, desarrollo, se les puede ocurrir un montón, hasta desarrollo sustentable. Desarrollo sustentable vino a hacer sobrevivir, 1972, vino a hacer sobrevivir el concepto de desarrollo. Ya el concepto de desarrollo sustentable ya ni se usa, o lo usan los mismos, quizás los mismos de siempre, pero también quedó agotado. Ya no va más. Entonces empezaron a buscarle otro reemplazo, economía verde, empiezan a buscarle para siempre lo mismo, mantener la ilusión del crecimiento ilimitado. Pero fíjense eso, ¿no? Cómo de forma increíble nos van metiendo altares para sacrificar nuestros territorios. Entonces,
Andalgalá, cuando recibió un pueblo de Catamarca, que a principios de los 90 recibió uno de los emprendimientos mineros más grandes de América Latina, que fue La Lumbrera, que habrán escuchado, era el nombre del desarrollo. No, es verdad que va a haber impacto, todo, pero va a ser el nombre del desarrollo. En ese momento que no había tanto debate, la minera fue recibida casi, incluso muchos de los que formaban parte del movimiento socioambiental reconocieron que estuvieron, y la minera entró al pueblo, ahí en esa década de los 90, como si fuese cuando entraba un circo, un pueblo, ¿no? Con toda la gente aplaudiendo y mirando. 30 y pico de años después, con 20 y pico de años de explotación de uno de los emprendimientos, como le dije, más grandes de América Latina, Catamarca tiene los peores índices socioeconómicos de nuestro país. Y tiene un agujero enorme y un pasivo ambiental que se le estará durante siglos. Si fue un saqueo espantoso, que sacaron miles de millones de dólares, la provincia de Catamarca, como le dije, tiene peores índices que incluso antes que entre la minería. Es, por ejemplo, la provincia con más asistencia social, o sea, con personas socialmente asistidas por el Estado, es decir, los índices de pobreza, indigencia, etc. Y lo mismo podemos hacer en San Juan y donde quieran, o en el Perú minero, o en el Chile minero, las regiones donde hay estas actividades, la pobreza es peor, ¿no? Porque además de esto, lo que se ha roto, esto en San Juan lo vemos claramente con la gente de Hachal, etc., economías regionales, agriculturas regionales pequeñas, difíciles en esos territorios que existían, dejan de existir, porque no pueden competir por el territorio, ni por los recursos, ni por el agua. Y lo que hacían era eso, sostener, esto lo explicaba muy bien Jorge Rulli, otra persona que recomiendo que lean, de cómo con el propio modelo, el estallido de los planes sociales está muy relacionado con la expansión del modelo de agronegocio, porque lo que hacían es, bueno, lo sostenemos con lo que ganamos con la soja, sostenemos con planes sociales, a malvivir a los cordones de las ciudades, ¿verdad? Y entonces tenemos ciudades delirantes, y ahí volvemos a lo que veníamos antes. No es casual, cuántos miles de emigrados, no solo de nuestro país, sino también expulsados de los países vecinos como Paraguay, tenemos malviviendo en los cordones de nuestras ciudades, mantenidos quizás con un plan social y alguna changa. Y ese es el modelo que quieren ellos, ¿no? Sostener, para que no haya estallido, no porque tengan mucha solidaridad. Yo no estoy per se en contra de los planes sociales, sino de esta lógica, se entiende lo que digo, ¿no? De esta lógica perversa, te echo del campo, donde vos podías vivir dignamente, quizás no con la lógica material que tenemos en las ciudades, etcétera, pero tenían alimentos sanos, seguros y baratos, tierra, acceso a la tierra, y de golpe vas a vivir. La ciudad de Buenos Aires en los últimos 20 años creció un 50% la población que vive en las villas de la ciudad, en los asentamientos precarios. Y el Gran Buenos Aires, en algunos casos, es peor. Muchos son expulsados, de esta ciudad. Pero también hay Gran Resistencia, Rosario, Córdoba, tienen la misma problemática. En Resistencia lo vemos claramente, nosotros estamos con una causa. Ahí está Gonzalo Vergés, que es nuestro coordinador legal de la Asociación de Abogados Ambientalistas, marplatense, así que hay que hacer el lazo ahí con todo. Bueno, algunos los conocen ustedes. Y bueno, tenemos causas judiciales varias. Y una que tenemos es denunciando el desmonte en Chaco. No sé si vieron la mafia del desmonte. Hicimos una causa en la cual trabajamos un montón, todos y todas, recopilando también el trabajo de muchos y muchas valientes en Chaco, nada más y nada menos, que venían denunciando de forma aislada y con mucha dificultad. Nosotros lo que hicimos también recopilar todo eso, hicimos un trabajo de investigación más grande, hicimos una especie de mega denuncia donde denunciamos todo ese aparato político, empresarial, de puerta giratoria, que tiene el desmonte, un negocio en el desmonte, que es para la ampliación de la frontera agraria, también para la explotación de esa madera, etcétera, pero que siempre son los mismos, ¿no? Bueno, Gran Resistencia, o sea, nosotros decimos el desmonte es pobreza, además de una degradación ambiental, además de un ecocidio, es pobreza. Y Gran Resistencia, en el último informe del INDEC, uno de los últimos, habla de que es la región más pobre, que tiene las regiones más pobres de Argentina. Y ellos te dicen permanentemente que están desmontando, y así nos lo dicen, para generar actividad económica. Que sin esto Chaco no va a salir. Y así están hace 20 años con una de las tasas de desmonte más grandes del planeta.
Y no sale nadie de la pobreza, por el contrario, se expulsan poblaciones indígenas, campesinas, que tenían relación con el monte, que el monte era su farmacia, su despensa, se terminan a mal vivir a hacer algún servicio o una changa en Gran Resistencia, ¿no? Es muy evidente cuando pasa todo eso. Entonces, salir del destino extractivista, yo no sé cuánto voy, porque soy terrible, un montón. Sí, ahora voy a hacer una pausa para pasar a las preguntas. Entonces, salir del modelo extractivista es casi una obligación, si tenemos sensibilidad, ¿no? No perdamos la sensibilidad en estas épocas. Es decir, confrontar con el modelo extractivista, si nosotros queremos en el otro, en la otra, si queremos una sociedad más justa e igualitaria, es una obligación. Es una obligación, esto se lo decimos mucho a muchos militantes sociales, políticos sociales, que a veces ven la cuestión ambiental como si fuese una cuestión de Dinamarca, Suiza, etcétera, porque acá en Argentina tenemos que alimentarlo. ¡No! Y esto, yo me vuelvo loco con eso. Porque incluso en momentos de bonanza, incluso de ampliación de derechos, no pudimos cambiar esta matriz y hace que cuando vienen gobiernos que rompen estos derechos, sea muy rápido el ascenso de la pobreza, etcétera, porque no pudimos cambiar de matriz o de estructura eso. En ese marco ¿será posible? Digo, y esto dejamos para después. Yo tengo algunas reflexiones, digo, para la parte que ustedes intervengan. Si es posible salir del modelo extractivista en América Latina. Yo creo que es una obligación y creo que es posible también. Son las mismas causas, además, ¿no? Los mapas, insisto, de la pobreza coinciden con los mapas del extractivismo. Y además tenemos razón, que no es poco, ¿no? Digo, cuando uno tiene razón se siente mucho mejor. Ahí es lo que hay que tener cuidado es con eso, ¿no? De que están tratando de crear también, dejar que el movimiento socioambiental solo se ocupe de las cuestiones cosméticas o menores y no se ocupen de cuestionar este modelo. Yo insisto con eso. Eso hay que hacerlo en donde estemos, militando, conociendo. Es decir, es casi, como dije antes, una obligación. Y además es posible, porque América Latina y Argentina, fundamentalmente, tiene grandes triunfos socioambientales. Hemos ganado grandes cosas. No es verdad que no se puede contra estos monstruos. Hay muchas historias increíbles que parecían imposibles, que cuando arrancaron parecían totalmente imposibles. Como un pequeño pueblo de La Rioja, como Famatina, pequeño pueblito, que además recomiendo que vayan a Famatina, logró que no se instalen 5 mineras. Entre ellas Barrick Gold, una china enorme, otra rusa, etc. Un pequeño pueblo resistió y cuidó su lugar y pudo vencer a 5 mineras. Un pueblo en Córdoba, que es Malvinas Argentinas, ahí nomás de la capital cordobesa, pudo resistir la instalación de una planta de Monsanto. Monsanto es como el diablo hecho empresa, ¿vieron? O sea, es imposible. Y en ese momento están alineados el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal, más Monsanto. Y un pequeño pueblo logró decir, no, acá no se van a instalar, y por primera vez en la historia Monsanto no se instala en un lugar en el mundo por resistencia de la gente. Tenemos el plebiscito de Esquel en el año 2003, que también parecía épico, imposible. ¿Cómo un pequeño pueblo va a ganar un plebiscito por el 82% con todo el lobby minero, etcétera, que ponía plata en los medios de comunicación? Y lo ganaron, y por 82% lo ganaron. La ley de glaciares misma, en el año 2010, venía de un veto presidencial con un lobby enorme y logramos sancionarla. Es decir, podemos ganar muchas cosas. Ahora podemos decir, che, bueno, pero ahora con la ley de glaciares, mirá, pasó, ¿no? Bueno, ahí donde los que me escuchan, muchas de estas cosas yo las repito mucho, ¿no? Pero bueno,
El público se renueva, dice Mirta Legrand. Pero más allá de eso, está bueno porque además es parte de la lógica, ¿no? Está bueno repetirse, ¿saben por qué? Porque es coherencia, porque si no me repitiera, si dijera, no, esto dije lo contrario en otro lado, no, pero me gusta decirlo porque yo aprendí mucho. Yo soy, a ver, esto para los médicos y médicas también, yo soy abogado de la UBA, amo la universidad pública, amo los gremios que defienden a los docentes y estoy muy agradecido que todo el esfuerzo que hicieron acá para apoyando esta actividad. Amo la universidad pública, pero muchísimo, muchísimo. Pero nos formaron, a mí el derecho es una de las más conservadoras en Buenos Aires, a pesar de ser la UBA, ¿no? Y bueno, y yo además me recibí, ni quiero decirlo porque se dan cuenta, mirá, nada, sí, en el 2000 me recibí de abogado yo, hace un montón. Recién la reforma constitucional fue en el año 94, es decir, que el derecho ambiental era muy incipiente, incluso yo el primer año empecé en el año 94 en la facultad. Es decir, que todo era bastante nuevo y la única materia que teníamos era régimen jurídico de los recursos naturales. Régimen jurídico de los recursos. ¿Qué quiere decir eso? No era derecho ambiental, era cómo explotar la naturaleza. Entonces a mí me enseñaban el rifle sanitario, cómo obtener una mina, era todo lo que... Yo digo, chela, ¿pero dónde? No hay nada. Bueno, y pasaba, no, pero ustedes se ríen, hoy 2026 pueden pasar toda la carrera un abogado sin hacer una materia de derecho ambiental, en la UBA por lo menos, no sé acá. No sé acá, Gonza, si acá también. Bueno, debe seguir más o menos. Quizás una ahí de reojo. ¿Alguna optativa, no? En derecho estoy diciendo. No, optativa sí. Yo en la UBA tenía optativa. Ya hace 20 años, pero igual era muy incipiente. Ahora hay más optativa. Los posgrados, yo dije, bueno, termina con posgrado. Y el posgrado se llamaba, ¿cómo se llamaba? Régimen jurídico de los recursos naturales, se lo juro por Dios. Yo digo, la puta. Era claro, era ya ahí, era. No, ahí está una cátedra que se llamaba de Pigretti, que es alguien que capaz que si hay un estudiante de Derecho lo habrán hecho leer, porque era uno de los que más escribían. El tipo era piola, no era Che Guevara ambiental, pero era piola, y tenía sobre todo docentes mujeres, que en ese posgrado ya empezaban, mujeres, que a mí me marcaron bastante, que empezaban a dar derecho ambiental propiamente dicho, metido capaz en otros lados. Bueno, y ahí conocimos otra gente y ahí armamos. Pero lo que quiero decir es cómo está hecho, ¿no? Por eso me encanta este curso para los alumnos, o sea, los felicito, los admiro, o sea, de que estudiantes de medicina tengan esto, porque quizás pasan toda la carrera, obviamente con salud van a tener siempre relación con el ambiente, pero una de las cosas que nos pasaron, yo fui abogado en la causa Mendoza, que es la causa de Riachuelo, es histórica, ¿vieron? Yo era abogado de la Asociación Vecino de La Boca, soy fanático de River, pero bueno, La Boca es un barrio, no es solo... River inició en La Boca. Además, River inició en La Boca, es verdad. En esa causa, vieron enorme que tuvo la causa de Riachuelo, ¿no? Que se llamaba Mendoza porque la mujer, una de las mujeres que era la actora, se llamaba Beatriz Mendoza. Bueno, tiene un componente de salud enorme esa causa porque la mortalidad infantil, por ejemplo, cercana a Riachuelo, se triplicaba en algunos lados. Obviamente que mucho era por la pobreza, porque eran las regiones más pobres también, la zona más pobre, pero en la ciudad de Buenos Aires se triplicaba la mortalidad infantil, pero mucho también tenía que ver con la exposición ambiental que tenían los niños y niñas, ¿no? Y ahí veíamos en un momento que era muy perverso hasta que entró a actuar el ACUMAR, todo lo que pasó que generó que la medicina se ponga también, pero veíamos un movimiento muy perverso, obviamente con las limitaciones que hay, que los chicos iban, antes de la creación de ACUMAR y la conciencia de esto, que los niños iban a atender a una posta médica, a un hospital o lo que sea, le atendían la emergencia, el síntoma, y después volvete. ¿No? Entonces le ponían un PAF, le ponían oxígeno, lo que sea, que era una afectación relacionada con una exposición ambiental, y no se trataba la cuestión de fondo. Entonces el chico era como una cosa, iba y venía, y bueno, por eso las ciencias médicas tienen una obligación, como también tenemos los abogados, ¿no? De formarnos en estas cosas para entender. Por eso también quería reivindicar el trabajo de gente como Damián Berseñasi, etcétera, que vienen
poniéndole cuerpo y poniendo este tema como eje central, ¿no? Bueno, que es la salud. No voy a hablar de eso porque no soy especialista, pero ustedes saben, ¿no? Cómo hacemos. Total. Pero bueno, yo tengo para decir otras cosas. Lo que quiero hacer es 5 minutos de pausa, ¿puede ser? Pero no se vayan todos, no me dejen solo. Pues además le van a tomar lista después. Y después hacemos preguntas y podemos reflexionar. 5 minutos para cargar agua, baño, mate. Y después terminamos en un rato, no, quédense tranquilos. Vamos a hacer entonces, ¿quién quiere? Vamos a preguntar o reflexionar. Y la idea es que ustedes hablen o pregunten. No pregunten, sino... ahí está levantando la mano. No, que pregunten o reflexionen sobre un poco lo que estuvimos hablando, de cómo salimos de este consenso extractivista, qué hacemos. A mí me quedaron cosas para decir, pero bueno, después las vamos diciendo a medida que vamos reflexionando todos y todas. Así que no hay micrófono, así que levante la mano, yo le digo, hacemos 3 o 4, volvemos y así vamos yendo y viniendo. Espero que haya, ¿no? Alguno y alguna que quiera reflexionar sobre esto. Hay quien rompe hielo. Ahí. Y preséntese antes. Levantarle la mano primero. ¿No vi? No, era un chiste. Bueno. Hola, soy Anaide Digona, soy profe de Geografía acá en la Facultad de Humanidades. Bien. Y quería pedir, que me cuentes un poco qué es lo que están pensando ustedes respecto del extractivismo como proceso de expansión, de frontera extractivista económica, pero la otra también, la que desregula la arquitectura jurídica e institucional, ¿no? Porque el RIGI vino a desregular lo que quedaba relativamente regulado o de qué manera eso se puede blindar desde lo jurídico, te pregunto, que es lo que menos se conversa, más allá de la organización en el territorio y lo otro, y si esta articulación con abogados o juicios a nivel internacional, como ocurrió ahora hace unos días que se declaró de ecocidio, ¿cómo se hace para blindar ese edificio que está siendo devastado como otra frontera del extractivismo jurídica? Muy bien. Bueno, ¿quién más? Ahí. Roberto Cittadini. En relación al consenso que hablabas, creo que también en la clase política en general está ese consenso. Sí, claro. Inclusive cuando hemos tenido gobiernos nacionales populares, no se avanzó mucho, se consiguió la ley glacial, etc. La pregunta es si dentro del espectro del mundo político ves gente que sea sensible a la cuestión. Hay un teléfono sonando. Ahí. ¿Qué tal? Fernando, estudiante de 4º año. Más o menos un disparador me surgió de lo que dijo la pregunta del compañero del señor. Si, como ya se trabajó sobre la ley de glaciares y por qué no se cumple el principio de no regresión, porque sería anticonstitucional lo que pasaría ahora con el gobierno actual. Eso quisiera. Ok. Bueno, una más hacemos. Ahí. ¿Qué tal, Lila? De la sesión de vóley. Si crees que la aplicación de la ley Yolanda cambiaría la perspectiva realmente de los funcionarios o no. Que no, que no se aplica. Ok. Amo el vóley. Yo venía a jugar cuando era chico contra el CEF. Sigue estando ahí los gimnasios, ahí abajo, buenísimo. Excelente. Bueno, vamos a repetir las preguntas porque si no, no se escucharon para el video. La primera tiene que ver con las regresiones ambientales, ¿no? ¿Podríamos resumirlo? ¿O no? Era eso.
era parte también, no había tiempo para esto, explicarlo, y lo escribimos en varios artículos con Maristela, incluso Maristela en su último libro, Maristela Svampa, se llama Policrisis, que recomiendo que compren, de Editorial Siglo XXI, que lean, compren o lo que sea, o se lo pidan prestado, porque además anticipa todo lo de Peter Thiel, lo de la IA. Nosotros lo escribimos en algunos artículos, ¿no? Lo que estaba pasando en algunos lugares que veían, como pasó en Honduras, que crearon una región que se llama próspera, sin Estado, con hasta privatizada la seguridad, una especie de Robocop. ¿Vieron esas películas distópicas que anticiparon un montón de cosas? Terminator, Robocop, esas que parecían una boludez, terminan siendo las que más anticiparon. Pero eso de que cosas están pasando ahora. Bueno, y ahí también hablamos mucho de cómo las ultraderechas en el mundo tienen una característica común, que es el tema de destruir la arquitectura institucional de muchas cosas, de un montón de derechos sociales, culturales, pero fundamentalmente la arquitectura ambiental, ¿no? Ya lo había hecho Donald Trump en su primer mandato en Estados Unidos, que había desarmado y había asestado fuertes golpes a la ley de aire limpio, la ley de agua, o sea, leyes fundamentales que fueron muy históricas, que tienen luchas ciudadanas también atrás. Lo había hecho Bolsonaro en su primer mandato, su único mandato, y obviamente Milei lo venía anunciando. Nosotros en un momento, o sea, también cuando empezó a ser una realidad que podía ser presidente, empezamos a alertar, ojo que estas ultraderechas tienen como característica esto. Bueno, dicho y hecho, no fuimos videntes, sino que es una lógica. No es casual también que en sus discursos en Davos, ahí donde está el Círculo Rojo Mundial, siempre, en todos sus discursos, en sus 2 discursos que dio, puso al movimiento socioambiental, nombró al movimiento socioambiental como enemigo, ¿no? Como el marxismo cultural, ya venía diciendo, etc. Es decir, en el famoso discurso ese, famoso no porque sea bueno, sino por lo patético que fue donde le pegó al movimiento LGTB, ¿se acuerda? Que lo emparentó con la pedofilia, una locura. Fue tan loco eso y tan denigrante que dejó u opacó que minutos después, en ese mismo discurso, le pegó con todo al movimiento socioambiental. Pasa que había dicho tal barbaridad del movimiento LGTB que nos quedamos todos con eso. Eso hizo una marcha, ¿se acuerdan? Enorme, todo. Pero tienen como enemigo el movimiento socioambiental, porque el movimiento socioambiental es el que confronta de raíz con este modelo económico. Es el que verdaderamente le cuestiona. ¿Por qué? Y ahora yo voy a mezclar las preguntas, ¿no? Un poco también hablaban qué referentes políticos, etc. Yo temo que muchas de las cosas que retrocedimos ahora, aunque vengan otros gobiernos, nosotros fuimos muy críticos de muchas cosas del gobierno anterior y nos decían, le hace ese juego a la derecha, todas las cosas que nos decían. Pero temo que del RIGI, o sea, por ejemplo, le voy a dar un caso concreto. De los 90, 1993, sale una ley que se llama la Ley de Inversiones Mineras. 24, bueno, ahora no me acuerdo, no lo voy a decir porque no me acuerdo. La Ley de Inversiones Mineras de los 90 es un escándalo, es un RIGI. ¿Un escándalo? ¿Quién diría es un escándalo? ¿Quién decía que es un escándalo? Pino, exacto. Para hablar de políticos de... Pero Pino, digo porque yo laburé con Pino. Porque decían, yo laburé varios años con Pino, aprendí un montón de él, lo que hizo un montón. Para mí fue el último de los grandes políticos que tenía la cuestión socioambiental metida adentro, o sea, de raíz, de verdad. No de forma cosmética o apoyaba algo, sino que él cuestionaba el modelo económico desde ese lugar. Bueno, con Pino presentamos varios proyectos de ley, o sea, él los firmaba, pero los hacíamos en conjunto con la sociedad civil para derogar esa ley de inversiones mineras. Pasaron 12 años de la década ganada, gobierno progresista, bla, bla, bla. No se tocó esa ley. Hoy, 2026, la ley de inversiones mineras sigue plenamente vigente, ¿eh? ¿A vos qué te parece? ¿Te parece bien? No se está cansando.
Sí, le quedan 2 vueltas para cansarse. Vamos a ver cuánto dura. La subida es jodida. Y no, la cuestión es que sigue plenamente vigente y ahora potenciada con el RIGI. Entonces lo que pasa es como una especie de sinergia del mal, ¿no? El saqueo minero tiene doble saqueo. La ley de inversiones mineras que establece exenciones impositivas, 30 años de estabilidad fiscal, muy parecido a RIGI, ¿eh? En el año 1993, escrita con la misma lapicera en toda América Latina. Bueno, no, nadie se animó a cambiarla. Entonces, vieron que ahora se escandalizan con... O la ley de glaciares mismo. La ley de glaciares, fíjense, ¿no? Tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para volver a... Fue vetada en un gobierno, por Cristina, fue vetada. Después logramos que se quiebre ahí y logramos su sanción 2 años después del veto, pero fue un esfuerzo enorme, tratando de convencer y que nos decían que le hacíamos el juego a no sé quién, etc. No era para nada fácil. Podremos retomar, porque muchos de los derechos que estamos perdiendo ahora, hay muchas promesas de que vamos a volver. Pero algunos ya hablan, no, pero algunas cosas de la reforma laboral no están mal, vamos a ver. ¿Vieron? Empieza... Y la ley de glaciares, ¿tendremos? O sea, la ley de glaciares no hubiese salido si no había votos de la oposición, ¿eh? Mayormente del radicalismo, etcétera, y algunos que se dieron vuelta en Misiones, fue realmente patético el papel de Misiones. Hay provincias que fueron patéticas, Salta. En Salta ningún legislador de Salta, ni diputado, ni senador, votó a favor del agua. No hay uno que diga, che, voy a votar. En Misiones lo mismo, Misiones que se jacta de ser cambio climático, de que la ciudad, la provincia verde, etcétera, pegó un volantazo apalancado con los ATN y con otras yerbas la última semana, y ahí lo dan vuelta, porque si no, la ley de glaciares estuvimos así de ganarlo, o sea, de que se rechace, pero empezaron con todo ahí. Misiones es una. Nosotros denunciamos mucho de estas cosas, Flavia Rollón en Salta, una senadora, es decir, tenemos ahí denuncia abierta. Y ahí empieza un poco el juego entre todas las preguntas, ¿no? Se hablaba es tan evidente algunas cosas, ¿no? La regresión ambiental, preguntaban ahí, ¿no? Es como un caso, la ley de glaciares, la modificación de la ley de glaciares es casi un caso testigo para una universidad, ¿no? Decir, che, ¿qué es una regresión ambiental? Acá lo tienen. Y ahí empieza una dificultad que es mucho más grande. O sea, vos podés tener razón, pero la justicia, en vez de ser parte de la solución, es parte del problema. Sí, además también, Escazú, tenés de todo. Escazú, del cual Argentina está comprometido, etcétera, tenés mucho más que eso. Hay una carta de 500 juristas de todo el país, entre ellos los más grandes constitucionalistas, diciendo esta ley es inconstitucional, este proyecto de reforma de la ley de glaciares es inconstitucional. Hay coincidencia. Pero la justicia, en vez de ser parte de la solución, es parte del problema en Argentina también. La justicia es un poder más, podrido también, ¿no? Hay una casta judicial que va al calor del poder, ¿no? Va bien cerquita, ¿no? Entonces, si se empieza a debilitar este gobierno, quizás empieza a regir la Constitución nuevamente. Mientras te van haciendo maniobras de... Siempre hay una forma, o con la competencia, o con esto, con lo otro, encontrándole una vuelta, no tener... Muchas de las cosas que se hicieron regresiones, lo que hacían los jueces es, para no pronunciarse sobre el fondo, que era muy escandaloso, ponían motivos procesales. No tiene legitimación, usted quién es para venir a cuestionar esto, usted es legislador, usted es de una asociación. Eso Gonzalo sabe bien, porque venimos trabajando todo un esfuerzo. La ley de glaciares, donde hubo 102.000 personas que se anotaron en la audiencia pública. Muchos de ustedes seguro se anotaron. ¿Cuántos se anotaron de acá en la audiencia pública? Mira, un montón. ¿Y a alguno le tocó de acá? ¿Nadie? Mar del Plata la dejaron medio afuera. No me acuerdo de alguien de Mar del Plata. A mí me tocó. ¿Y a vos te tocó? ¿Vos? Sí. No, está bien, pero no te tocó hablar. No, porque en la provincia... ahí creo que al niño sí. El niño le tocó. Mar del Plata no me acuerdo, es verdad que no me acuerdo de alguien que haya hablado desde Mar del Plata. Fueron 200, o sea, era muy poca la probabilidad, era un 0,2% los que hablaron efectivamente.
Pero además, como ustedes saben, después nosotros empezamos con un grupo de organizaciones históricas, algunas, y muchas territoriales, de Mendoza, sobre todo de provincias cordilleranas, empezamos a decir, che, vamos a cuestionar esto judicialmente. Y empezamos lo que algunos llaman y llamamos la demanda colectiva más grande de la historia por el agua, donde también muchos de ustedes serán adherentes de eso, ¿no? A ver quiénes son adherentes. Ahí un poco más. Bueno, adherentes de la demanda, ¿no? Por glaciares. Todavía pueden hacerlo. Pero la dificultad, bueno, se anotaron 900.000 personas. Es una locura 900.000. Es todo Mar del Plata, digo. Juntos. Estamos en la hora. Perfecto. Claro. Bueno, igual termino así en los 3 minutos. 3 minutos quedan, ¿no? Sí. Pero la dificultad que tuvimos para ver dónde presentamos esa acción, ¿no? ¿Dónde la presentamos? Porque los jueces, porque esto, lo otro. Hay provincias donde el Poder Judicial son como mineraloestados, ¿no? San Juan, Mendoza, etcétera, que depende fundamentalmente de eso, por ejemplo. Y decidimos hacerlo en la provincia de La Pampa, que es la provincia que es como el paradigma de lo perjudicado de la ley. Porque está río abajo, no tiene ningún emprendimiento minero, si no tiene ningún beneficio, y lo único que va a tener es perjuicio. Entonces, como el paradigma del perjuicio. Bueno, ahí está en trámite y lo tiene hace ¿cuántos días sin resolver nuestro amparo? Un mes. Después cuando, esto es lo peor porque estamos preparándolo, Gonzalo sabe, si nos rechaza la cautelar, nosotros vamos a tener 48 horas para apelarla. Y él está hace un mes para decir si nos va a dar o no. Esto no lo publiquen, pero bueno, todavía no me quiero enojar con el juez. Pero terrible, 48 horas, o sea, vamos a tener 48 horas, ni siquiera 2 días, 48 horas. Que no es lo mismo que 2 días en términos jurídicos. Bueno, digo, porque se hacen los tontos, esto, lo otro, están viendo. O sea, es eso. Y para terminar, habría para hablar mucho más de la ley Yolanda. La ley Yolanda, ¿saben lo que es? Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de Ambiente mujer y además secretaria de Ambiente en Argentina, en la época de Perón. Yolanda Ortiz era una genia total, además vanguardista, mujer, se llevaba por delante al machismo de la época, en los 70, imagínense. Y bueno, y hace unos años se sancionó una ley que es para capacitar a los empleados públicos, una obligación que tienen de capacitarse, se llama Ley Yolanda. La universidad la tiene. A todos nosotros que somos muy bien. docentes a hacer. Claro, a los docentes también, por eso, en todos los ámbitos, y la verdad que es muy interesante. Sí, a nosotros nos preocupa cómo se dan eso, o sea, no es una cuestión solo de conciencia, sino de darlo para nosotros, ¿no? Con esta visión de cuestionar el extractivismo. Yo sé que en muchos lados se ha dado esto, no sé, porque piense que se dio en la subsecretaría de Economía, no sé qué, y viene alguien y habla de basura y cómo reciclar los papeles, etcétera, y no te hablan de esto. Entonces, esa es la parte que no es una cuestión de conciencia. La salida es, fundamentalmente, y hay otra actividad acá, es esencialmente política y de cuestionamiento político. Y ahí es donde yo quiero terminar con algo bien arriba. No sé si arriba, pero nos muestran un camino, un mundo distópico, ¿no? Como único destino. A los jóvenes, ¿no? Sienten que no hay futuro, vieron que bajó la tasa de natalidad, todo que está bien, cada uno elige, ¿no? Pero pero mucho tiene que ver con eso. Las películas mismas, las series, todo están relacionadas con mundos que se acaban, ¿no? Y nosotros no podemos sucumbir a eso. Primero, no podemos resignarnos a este estado de cosas. No podemos resignarnos a que le peguen a los jubilados, pero tampoco a que destruyan la naturaleza, a que destruyan nuestras fábricas de agua, por ejemplo. Y tenemos como desafío transformar la distopía esta en una utopía, ¿no? Que como decía Galeano, la utopía por lo menos te sirve para tener un horizonte para seguir caminando y no pararnos. Porque, como decía otra persona, el camino también es la victoria. Hay que tener paciencia y hay que seguir, moverse, cuestionar. Y vamos con todo, y más los jóvenes los y las jóvenes. Vamos con todo, dale. Un abrazo. Gracias.
Gracias.